La vivienda insular era casas de alquiler predecesoras de los departamentos. Normalmente tenían 3 pisos con una fuente de agua en la parte central. La planta baja era una planta de comercial con tiendas. El resto de plantas tenían las habitaciones. Era una vivienda aislada, rodeada por jardines o una calle. Estaban privadas de agua por lo que tenían la fuente de agua. Estaban construidas con materiales de baja calidad. Con el crecimiento de Roma, el suelo resultó escaso y necesitaron construir casas a mayor altura. Estas casas normalmente tenían un solo propietario. Sin embargo, los de la clase baja y media alquilaban estos pisos y habitaciones y se distribuían entre ellos. La villa eran viviendas dedicadas a labores de agricultura y ganadería. Estaban ubicadas en zonas rurales con diferentes espacios como el atrio, vivienda principal, casa de milicos, caballerizas, corral, huerto, bodega, lagar, almacén y pajar. Estos espacios se organizaban en torno a la casa del dueño o vivienda principal. Los materiales utilizados para la construcción eran mampostería, ladrillo y tapial. Los tejados estaban hechos de cerchas de madera y los suelos construidos con argamasa o cerámica. La villa se dividía en 3 partes: la parte urbana, que era la vivienda del dueño; la parte rústica, la vivienda de esclavos, cocina y establos; y la parte fructuaria, que era el área dedicada al almacenamiento y transformación de productos. Domus se organizaba por un eje. El acceso se producía por el vestíbulo. La entrada estaba flanqueada por 2 habitaciones que comúnmente se abrían a la calle para utilizarla como locales comerciales. El vestíbulo conducía al atrium o patio. El atrium era el núcleo de la casa. Era un patio abierto en el que se podía recoger agua de la lluvia. En esta vivienda habitaba una sola familia. La domus tenía un solo piso. Los planos de la casa no siempre eran iguales y dependían de los gustos del dueño. Y por último, esta vivienda era de entorno urbano. Ahora la comparación de villae y domus. La diferencia es que la villae es una casa patricia y la domus de gente acomodada. Una similitud es que la domus y la villae son viviendas particulares ocupadas por un solo propietario y su familia. Las viviendas de clase baja, que es creada por arquitectos y urbanistas de la antigua Grecia. Ellos siguieron el consejo de Sócrates al diseñar casas y ciudades basadas en la arquitectura solar. Las casas se orientaban en el eje norte-sur, con la entrada y los ambientes orientados al sur para aprovechar la luz del día. Sócrates también pensó en crear un aula para enseñar a sus alumnos los secretos de la arquitectura solar. La villae y la insulae. Las diferencias es que la insulae tenía construcción de varios pisos y estos pisos se utilizaban para alquiler. Las habitaciones eran de espacios muy reducidos y los materiales de baja calidad. En cambio, en la villae era una casa de un solo propietario y su familia, que les servía para tener granjas, graneros, bodegas y otras cosas dedicadas a las labores agrícolas y ganaderas. La insulae y la domus, sus diferencias son que la insulae es para alquiler, mientras que las domus son viviendas particulares para un propietario y su familia. La domus contaba solo con un piso, mientras que la insulae contaba con varios pisos para alquiler. Los patricios, quienes estaban en la punta de la pirámide, eran considerados clase alta, ya que eran ciudadanos de Roma. Tenían derechos, eran los únicos que podían ocupar cargos públicos y participar en el Senado. Eran libres y tenían privilegios. El nombre de patricios provenía de padre, ya que se creía que eran hijos de los fundadores de Roma. Además, los patricios podían ir a colegios y poseer tierras. Entre los plebeyos había diferencias económicas. Debido a esto podían estar divididos en 3 grupos. Los nobles eran ricos y se igualaban a los patricios por su fortuna. Podían ocupar cargos públicos importantes. Los caballeros tenían fortuna intermedia, se dedicaban al comercio, agricultura, etc. Podían ocupar cargos públicos no tan importantes. Y por último, los clientes, que no tenían fortuna y no eran más que un patricio ni se igualaban. En la comparación de clase alta e insulae tenemos a los plebeyos de clase media, que buscaban casas de mayor tamaño por lo que eran más caras. Debido a la necesidad de alojamiento, un general que pertenecía a una familia noble plebeya, el vencedor Espartaco, acumuló toda su fortuna gracias a la especulación de ínsulas. No era común que los nobles plebeyos habitaran estos lugares, pero gracias al ejemplo anterior podemos ver cómo la clase alta se relacionaba con las viviendas de insulae. Clase alta villae. Como ya sabemos, las villae estaban en zonas rurales y eran perfectas ya que tenían grandes dimensiones y vivía una sola familia de clase alta. Clase alta domus. Esta vivienda era perfecta para la clase alta. La decoración y dimensiones variaban de poder económico del propietario. Está comprobado que a esta vivienda de entorno urbano solo podían acceder familias de alto poder. Adentro de esta se han encontrado que las paredes estaban revestidas de mosaicos que daban un mayor prestigio al dueño. Contaban con muchas comodidades de la época. En Roma hay distintas clases sociales que generan diferencias de estratos. En este caso conoceremos de la clase baja en las viviendas. La vivienda llamada villae se situaba en el campo. La clase baja de villae se dedicaba a labores agrícolas y ganaderas. Las propiedades consistían de grandes haciendas agropecuarias de las élites, en donde los campesinos y los esclavos trabajaban la tierra y era una vida muy dura, ya que eran explotados. La villae tenía un gran edificio, a la cual el propietario iba ocasionalmente a revisar el trabajo de los esclavos y la cosecha. Es hora de conocer la clase baja de la vivienda insulae. La insulae era una vivienda para la clase baja, para ciudadanos que no podían permitirse tener viviendas particulares. Tiene espacios sin comodidad alguna y su material es de baja calidad, como adobe, madera, ladrillo o argamasa, teniendo el peligro de derrumbarse o incendiarse. Sus elementos de saneamiento, higiene e iluminación eran deficientes, por lo que había que recurrir a las fuentes públicas y a deshacerse de los desperdicios y excrementos a través de las ventanas. No disponían de agua corriente ni letrinas. Sería interesante conocer la clase baja en el domus. La vivienda domus era una residencia para la nobleza y dependía del poder económico del propietario. La clase baja, esclavos, se situaban en la cubila, los cuales eran dormitorios individuales para los hijos y comunes para los esclavos que servían en la casa, y se situaban bastante separadas las unas de los otros.
En climas cálidos, el agua se podía sacar de la cámara de la cisterna, o los esclavos la podían traer de suministros fuera de la domus. La cocina solía ubicarse en un lugar apartado de la casa para evitar ruidos y olores desagradables, y allí se acomodaban los esclavos destinados a las tareas culinarias. La sociedad romana estaba dividida en la clase alta y baja, por lo que existían diferencias de derechos civiles, políticos y económicos. La clase alta dominada por los patricios, que eran familias ricas que poseían las tierras, ocupaban cargos políticos importantes y podían participar en el Senado. Eran libres, tenían derechos y privilegios, a diferencia de la clase baja, en la que se encuentran los esclavos, los cuales eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos, que a diferencia de los patricios no tenían libertad ni derechos. Eran propiedad de sus dueños, por lo que podían comprarse y venderse como objetos.